explicaciones de Primera de Pedro. De hecho, hoy culminamos el capítulo 1 y comenzamos el 2, porque toda esa sección está junta, lo va a ver ahora en unos minutos. Yo le invito a que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a darle lectura a los versículos 22 al 25. Y ahí mismo usted puede continuar y le daremos lectura al capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque aunque hay una división de capítulos, todo es una misma sección que estaremos viendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Y nuestro tema para hoy es una palabra que transforma. Veremos la palabra de Dios como ese instrumento del Señor para transformar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, Señor. Señor, es un milagro lo que ocurre cada vez que tú traes a pecadores como nosotros, Señor. Personas que han sido rescatadas, que han sido salvadas por tu gracia. Y nos juntas para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra. Es un milagro que tú haces a través de tu Espíritu Santo al enseñarnos tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que no importa la necesidad que traigamos a este lugar en esta mañana, todos podamos irnos, Señor, llenos de tu palabra. Sabiendo que tu palabra es la única que nos puede cambiar, que nos puede transformar, que nos puede dar aliento, que nos puede dar esperanza. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana específicamente, se acababa la Primera Guerra Mundial. Había escogido esa hora específica a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Después de 4 años de guerra, de una guerra muy cruenta, donde habían muerto millones de personas, y donde el mapa y la configuración de Europa completo se había cambiado, al fin se acababa la guerra. Muy prontamente, los lugares que recibían los telegramas, recuerden que en ese tiempo no había internet, no había los medios de comunicación como los tenemos hoy, estamos hablando de más de 100 años atrás, no existían los celulares, así que la forma en que la gente se iba a enterar de que se había acabado la guerra era por telegrama. Era este papel, esta línea que llegaba por cable hasta un lugar y luego se traducía a un papel. Y en ese papel simplemente decía la guerra ha terminado. Y eso iban anunciándolo por los pueblos. Y al otro día, o ese mismo día tal vez en la tarde, comenzaban los periódicos a salir. Pero usted se imagina cómo la gente recibió esa noticia. Cómo la gente recibió la noticia que después de 4 años, después de tanta muerte, después de estar en escenarios de guerra, hermano, a ti y a mí no nos ha tocado, por lo menos en nuestro hemisferio, en nuestro continente, vivir un escenario de guerra como ese. Estamos hablando de que había momentos donde había que esconderse, porque venía el ejército opresor, o venía la maquinaria de los tanques, o cualquier otro artefacto, donde había que estar a la expectativa de lo que iba a ocurrir todo el tiempo. Lo único que existía era la radio y ellos escuchaban todo el tiempo lo que estaba pasando en los caminos. Así que usted se imagina la expectativa de cuando por fin se acabó la guerra y llegó ese anuncio en el periódico, por la radio, por los telegramas. ¿Se imagina la alegría? De hecho, hay registros históricos que dicen que hubo un momento donde el telegrama llegó, la persona que estaba encargada sacó el anuncio y la gente no creyó que se había acabado la guerra. Imagínense, creían que era una broma después de 4 años de guerra. No creían que era real. Pero poco a poco esa noticia era la mejor noticia que había ese día, que se había acabado la guerra después de tantos años. Poco a poco esas noticias fueron
cambiando el mundo, transformando el mundo. Poco a poco esas noticias de alegría la gente las leía y de momento quedaban transformadas. De hecho, hay noticias buenas como esa que aparecen en el periódico y la gente los leyó y quedó transformado. Pero hay noticias malas también, porque algunos años después de que ese anuncio salió de que se acabó la Primera Guerra Mundial, pocos años después explotó la Segunda Guerra Mundial. Y también aparecían los periódicos. Y la gente leía esa noticia y muchos de los soldados que habían ido a la primera decían, no, yo no vuelvo. Yo no quiero ir otra vez a la guerra. Mucha de la gente que vivió ese tiempo de la Primera Guerra Mundial decía, yo no quiero vivir otra vez esto. ¿Y sabes qué, mi hermano? La Segunda Guerra Mundial fue peor. Fue peor en la muerte, fue peor en la destrucción de Europa. Pero piense por un momento, de igual manera, cómo la gente se alegró, se transformó cuando en un periódico leyó que la guerra había acabado o que otra guerra había comenzado. Piensa en tu lugar por un momento, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste algo que te transformó? Que tú puedes mirar atrás y tú puedes recordar y tú todavía recuerdas la escena. De hecho, muchos de los libros que yo he leído, yo recuerdo, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, el lugar donde yo estaba, pero específicamente de un libro, yo recuerdo una línea específica. Y yo me acuerdo dónde yo estaba, porque esa línea específica me impactó. Yo quizás no me acuerde de dónde yo estaba mientras leí el libro completo, pero específicamente esa línea, tal vez una oración, una palabra, que me impactó. Yo recuerdo esos escenarios, dónde yo estaba cuando leí tal y tal cosa. Piensa por un momento, ¿cuál es ese mensaje que tú leíste alguna vez que te cambió totalmente tu vida y hasta el día de hoy lo recuerdas? Aunque hoy ya somos una cultura visual, que nos gusta más ver que leer, pero piensa tal vez en tu generación que eran por cartas, muchos de nosotros aquí. ¿Y cuándo fue la última vez que tú recibiste una carta que lo que leíste todavía tú te acuerdas del papel o del documento y lo que dice ahí? Para bien o para mal. Por ejemplo, recibiste una carta que decía que fuiste aceptado en la universidad, o tu hijo o tu nieto fue aceptado y estaba ese sello ahí diciendo que fue aprobado. Recibiste una carta que decía que pasaste la reválida y aparecía ahí el documento. Una carta o un documento que lo que se leía era que los resultados de la biopsia son negativos. O sea, algo que tú lees y te impacta y quizás todavía lo recuerdas. Pero ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que leíste algo que verdaderamente te transformó? Que cambió tu vida y que tú hoy puedes mirar atrás y recordar. Mi hermano, lo que nosotros leemos nos va transformando. Aunque tú no lo recuerdes, aunque tú no recuerdes todo lo que tú has leído en tu vida, de una manera u otra eso te ha transformado y te ha hecho la persona que eres hoy. Porque tú no recuerdas todos los desayunos que tú has desayunado por los pasados 20 años. Pero de alguna manera esos desayunos han contribuido con nutrientes para ser la persona que eres hoy. Así que todo lo que tú has leído de alguna forma te cambia, te transforma. Había un filósofo y escritor mexicano, José Vasconcelos, que él decía, hay libros que leemos sentado y hay libros que leemos de pie. Él decía, es que hay libros que nos tenemos que parar. Hay textos que de momento yo me tengo que parar para leer esto, porque me transforma, me cambia. Así que de una u otra manera, aunque seas un lector que lee 50 libros al año, o seas un lector que lees un libro al año, o no leas ningún libro al año, pero leas líneas. Yo quiero hacer un paréntesis. Hay mucha gente que vino donde mí a decirme, no, pero es que yo no tengo tiempo para leer, es que yo no leo, es que yo no tengo la disciplina. ¿Usted sabe cuántas cosas usted lee en el diario vivir? Muchas. Muchas. Usted lee la etiqueta de la Coca-Cola o de la cocina. Usted lee anuncios. Usted el televisor, no todo es audible, visual, hay letras. Y ni se diga del Facebook. ¿Cuánta lectura usted tiene al día en Facebook? Piense. No hay video nada más, hay mucha lectura. Así que no es una cuestión de que yo lea o no, es una cuestión de que estoy leyendo. Pero lo que usted tiene que pensar es que lo que usted lee lo va a transformar, lo va a cambiar. Pero mi hermano, lo que queremos resaltar en esta mañana es que no hay una lectura que transforme tanto como la palabra de Dios. De hecho, hay lecturas que cambian, vuelvo y repito, para bien o para mal. Hay lecturas hay libros que han transformado en países enteros y naciones enteras y hasta hoy día se están viendo las consecuencias de esos libros. Usted sabe que en el siglo pasado hubo un momento donde había libros de ficción. Escucha bien, libros de ficción que hablaban de extraterrestres que habían venido a la Tierra y estaban invadiendo. Hoy tú lo ves en una película, esa historia de ficción, pero antes era un libro que la gente leía. Y sabes que una persona vino y se le ocurrió decir por radio o leer por radio ese libro. Y hubo un caos en alguna ciudad de los Estados Unidos.
y otros países pensando que eso era real. Pensando que lo que decía ese libro era real. O sea, noten cómo la lectura de un libro, sea el que sea, puede transformar la gente, puede transformar naciones. Pero vuelvo y repito, hoy estableceremos, basado en 1 de Pedro capítulo 1, mi hermano, que no hay libro que pueda transformar como lo hace la palabra de Dios. Naciones enteras, pueblos enteros han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. En el año 2016, el pastor Miguel Núñez escribió un libro que no es otra cosa que su disertación doctoral publicada cuando él estudió doctorado en ministerio, que se titula El poder de la palabra para transformar una nación. Y ese libro, yo les recomiendo que usted lo pueda leer, él presenta esta idea de cómo la palabra de Dios es el único instrumento que se ha utilizado o que ha sido utilizado para transformar naciones enteras. Y usted ve hoy la condición que se encuentra en los Estados Unidos, muy triste, lo que ocurrió ayer. Pero piense por un momento, y el pastor Miguel Núñez hace un análisis sobre este tema en el libro, y él dice, oye, por los primeros 200 años, la nación de los Estados Unidos fue formada por unos principios judio-cristianos, o unos principios basados en la palabra de Dios. A la vez que fueron dejando a un lado esos principios, como decía el pastor Edgardo ahorita, comenzamos a ver poco a poco las consecuencias. Imagínense un castillo de naipes o de cartas. ¿Usted ha visto eso? Un castillo de cartas. ¿Qué pasa si usted saca las primeras de abajo? Todo se viene abajo, todo se cae si usted saca el fundamento. Y quizá usted saca una, o el juego de Jenga, use otra ilustración, el juego de las maderitas, estos pedazos de madera. Estos días hemos estado tratando de enseñarle a Mateo ese juego y todavía es lo que hace construir y tumbar, construir y tumbar. Pero estamos en ese entrenamiento. Pero miren, ese juego, tú sacas los de abajo y noten algo. En ese juego a veces tú puedes sacar una y no pasa nada. Y como que está todo bien. De hecho, el juego se trata de que tú saques todas las que puedas sin que se derrumbe el edificio. Entonces en los Estados Unidos eso estuvo pasando por muchos años. Poco a poco se fueron sacando piezas clave. Poco a poco se fue sacando. Y de momento se sacó un día la Biblia de la escuela y como inmediatamente no pasó nada, la gente dijo, oye, está todo bien. Después se saca la oración. Después poco a poco quieren cerrar iglesia. Después no quieren que prediquemos el mensaje de la palabra de Dios, que lo cambiemos. Poco a poco sacando piezas. Hasta que lo que queda naturalmente es que el edificio se caiga. Pero noten por un momento que el pastor Miguel hace ese análisis y dice, por los primeros 200 años fue el fundamento de la palabra de Dios que estaba puesto ahí, lo que le dio vida incluso a la nación. Y hoy están rechazando algo que le dio vida. Eso es como tú estar sin oxígeno y tener una máquina de oxígeno al lado y decir, no, yo quiero quitar eso porque eso no me hace daño. Una locura. ¿Cómo tú vas a rechazar lo que te va a dar vida? Así ha hecho la nación. Así han hecho las personas, dejando a un lado la palabra de Dios, ese único instrumento que tenemos nosotros para transformarnos. Así que hoy veremos 3 puntos principales basados en nuestro pasaje de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero antes, permítame repasar algo. Ustedes recuerden que Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que estaban siendo perseguidas, que están sufriendo, que están pasando escasez, muchos de ellos, y es como si Pedro los llevara a decir, oye, ustedes tienen todas estas necesidades, pero miren lo ricos que son en Cristo. Ustedes están sufriendo, pero miren los regalos de gracia que Dios les ha dado. Él les ha dado su Espíritu Santo, Él les ha dado su Hijo, Él les ha dado una herencia. Y ocasión tras ocasión, hasta este punto, Pedro les presentó todas las cosas, todos los tesoros que tiene la iglesia. A pesar de que en este mundo tenemos limitaciones, en Cristo estamos completos. Eso es lo que Pedro le quiso decir a estos hermanos. También Pedro les decía que ellos están siendo guardados por el Evangelio, guardados por el poder de Dios. Dios es el que los está librando, el que los está protegiendo como iglesia, a pesar de que ellos estén sufriendo. Pero en esta ocasión, mi hermano, miren cómo termina ese capítulo 1. Pedro resaltando el cambio que hace la palabra de Dios al transformar la vida del creyente. Así que vean conmigo el primer punto, los versículos 22 hasta la primera parte del versículo 23. Una palabra que nos transforma. Ese es el primer punto. Una palabra que nos transforma. Miren ahí el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Noten lo primero que Pedro quiere decirle aquí a estos hermanos. Él está resaltando que ellos, por la obediencia a la verdad no es otra cosa que la obediencia a la palabra de Dios. Pedro les está diciendo, ustedes como han obedecido a la palabra de Dios, sus corazones, sus almas han sido purificadas.
Y de hecho la palabra purificada también se puede traducir como limpiada, como santificada o separada. En otras palabras, Pedro les está diciendo, ustedes, ya que han obedecido la palabra que un día escucharon, ustedes la obedecieron y esa palabra los está transformando. Ustedes entonces están siendo purificados, santificados, transformados por esa palabra. Y es que, mis hermanos, esa palabra, que es la palabra de Dios, va a ser una transformación en nuestra vida y nos va a dar afectos nuevos. ¿Usted sabe qué es un afecto nuevo? Es que yo tengo algo que no tenía antes. Por ejemplo, la palabra de Dios va a producir en nosotros un amor que no teníamos antes. La palabra de Dios va a producir en nosotros amor primero por Él, amor por Dios y amor por la gente. Eso era un amor que yo no tenía antes. Martín Lutero, en un momento dado, el reformador alemán, decía, amar a Dios, yo a veces lo odiaba. Ese era el concepto que tenía antes. Nosotros por naturaleza no amábamos a Dios. Pero Dios, a través de su palabra, lo que viene es a transformar nuestros afectos en primer lugar. Y ahora permite que tengamos amor por Él, y ese amor por Él hace que tengamos amor por nuestro prójimo. Por eso es que aquí dice el versículo 22, que ahora que hemos obedecido a la palabra, hemos sido purificados nuestras almas, y ahora estamos preparados para amar con un amor, miren lo que dice ahí, no fingido, con un amor real y verdadero. O sea que probablemente antes de yo venir a Cristo y que mi corazón fuera transformado, había muestras de amor quizá, pero no era el amor real, el amor completo, el amor verdadero. Mi hermano, hay un autor que dijo en alguna ocasión, ¿quieres buscar la definición de lo que es amor? No la busques en el diccionario, búscala en la cruz. Es cuando alguien se encuentra con Cristo crucificado y con lo que ocurrió allí, es que entonces empieza a entender lo que es el amor. Cristo entregándose por otro, Él amando a sus enemigos. Ese es el verdadero amor. Y aquí Pedro les está diciendo a estos hermanos que cuando ellos obedecieron a la verdad, cuando ellos obedecieron a la palabra de Dios, la escucharon y empezaron a ser transformados, sus almas fueron purificadas y ahora ellos estaban listos para amar con el amor de Dios, que es un amor no fingido. Luego dice, amándonos de corazón puro, amándonos unos a otros entrañablemente. ¿Usted es lo que está diciendo Pedro? Pedro le está diciendo a esta iglesia, ustedes mientras estén obedeciendo la palabra de Dios va a empezar a cambiar sus vidas y les va a dar un amor que ustedes no tenían antes. Mi hermano, ¿sabes qué? Hay otras traducciones que lo presentan de la siguiente manera. Este amor que está describiendo Pedro aquí, que produce la palabra de Dios en nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios, es un amor que no tiene límites. ¿Y cómo es eso de amar sin límites? Eso es más que jerga popular, eso es más que un piropo para tu novia o tu esposa. Te amo sin límites. Eso es más que una carta que tú le regalas en San Valentín. ¿Qué significa esa idea bíblica de amar sin límites? Hermano, está siguiendo el modelo del amor de Dios. ¿Qué detuvo a Dios? ¿Qué detuvo a Jesús para ir a la cruz? Tú no eras el candidato mejor para él amarte, ni yo. Pero sin embargo, él te amó. Tú eras su enemigo, no su amigo. Tú no eras buena gente con él. Éramos sus enemigos y él nos amó, mi hermano, y un amor hasta el fin. De hecho, me encantan los evangelios que dice que habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Eso es un amor sin límite. Que va y busca a Pedro después que Pedro lo había negado. Eso es un amor sin límite, que lo restaura. Ese amor sin límite de Dios, mi hermano, que nos amó primero. Y que no importa las veces que nosotros le hayamos fallado, es un amor que está constante, es un amor que está ahí. Mi hermano, es un amor que tú puedas hacer un hoyo, tratar de esconderte en lo más profundo de la tierra, y si Dios decidió amarte, Él nunca te va a dejar de amar. Es un amor sin límite. Ese es el amor de Dios. Pero ahora Pedro está diciendo que cuando nosotros obedecemos la verdad, la palabra de Dios, y empezamos a ser transformados, santificados en nuestras almas, en nuestros corazones, eso empieza a producir algo en nosotros que no había. Hermano, la palabra de Dios comienza a producir cosas en tu vida que no estaban. Antes tú no amabas a Dios de la manera que lo amas ahora. Eso lo produjo la palabra de Dios. Antes tú no amabas a tu esposa, a tus hijos de la manera que lo amas ahora que estás en Cristo. Antes tú no amabas a tu prójimo de la manera que lo puedes amar ahora. Noten lo que dice el versículo 22. Ese amor, que es el amor verdadero, el amor de corazón puro, entrañable, no fingido, es un amor que es fruto de la palabra de Dios en mi vida. De hecho, usted quiere una historia en la misma Biblia que nos refleje esta idea de un amor sin límite. Piense en el buen samaritano, piense en Lucas capítulo 10. ¿Usted recuerda la historia del buen samaritano? Donde está este hombre que estaba tirado en el piso porque había sido golpeado por ladrones. Y de momento pasa
un sacerdote, pasa un levita, que era el líder religioso. Y los dos pasan de largo. Pero un hombre que era un samaritano se acerca, y miren el concepto del amor sin límite. Este hombre se acerca y no solamente le da los primeros auxilios. Él podía al menos ponerle una sabanita. Él podía al menos ponerle algo y decir, mira, pues que venga el próximo y lo ayude. Ya yo hice mi parte. No, mi hermano, ¿sabes qué hizo este hombre? Este hombre lo sanó, allí mismo le dio los primeros auxilios, lo montó en su caballo, en su carruaje, no sabemos lo que tenía. Lo llevó entonces al mesón, que era como el hospital de la época. Y no se quedó ahí. Mira lo que hace el amor sin límite. ¿Sabe qué hizo? Le pagó lo que fuera necesario para que alguien lo cuidara. Y le dijo al cuidador, en Lucas 10, si hace falta algo, yo vengo después y te lo pago. Hermano, eso es amor sin límite. Es un amor que hace más de lo debido. ¿Tú sabes qué es el verdadero amor? Es el amor que hace mucho más que lo que se supone que se haga. Es un amor que se desborda. El amor verdadero, que es el amor de Dios, no es un amor que tú puedes encapsular y poner en una cajita. Mi hermano, el amor de Dios nunca lo podrás poner así en una cajita y decir, mira, aquí está el amor de Dios. No, es que ese amor de Dios es el amor que se desborda, que siempre hace más, hace de más. Pero bueno, aquí hay muchas aplicaciones y yo espero que los esposos, empezando por mí, estemos escuchando. Para la esposa también. Pero hay muchas aplicaciones que usted puede sacar directamente para su vida cristiana. Porque si tú te has llamado, yo te he llamado a amar como el amor de Dios, y digo a los esposos porque dice la Biblia en Efesios que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo nos amó, como Cristo amó su iglesia. Entonces dice que el amor de Dios es ese amor que no tiene límite, que siempre que tiene que dar la milla extra, que siempre tiene que dar de más. ¿Qué tipo de amor estamos dando nosotros? No solamente a nuestras esposas, en todos los contextos, a nuestra familia, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. ¿Qué tipo de amor estamos dando? ¿Es un amor limitado? ¿Es un amor que te amo pero? ¿O te amo con condiciones? ¿O te amo hoy y mañana te odio? ¿Qué tipo de amor estamos teniendo nosotros? Mi hermano, tú quieres tener el amor de Dios en tu corazón y en tu vida. Tú quieres aprender a amar como Dios ama. Hay una sola cosa que debes hacer. Es meterte en la palabra de Dios, conocer este Dios que ama de esa manera y permitir que esta palabra de Dios te comience a transformar. La palabra comienza a transformar tus afectos. Noten cómo lo dice en el versículo 22. Hemos obedecido a la verdad, ahora nuestras almas han sido purificadas y ahora podemos amar de esta manera. Con un amor real, mi hermano, no un amor pasajero, no es un amor fingido. Es un amor verdadero que está pasando, o está basado, en lo que pasó en la cruz. Usted sabe que en esa historia del buen samaritano, el buen samaritano no tenía por qué hacer eso. La persona que estaba allí era su enemigo. Era un judío probablemente. Culturalmente era su enemigo, políticamente era su enemigo. No se conocía, la historia dice que ni lo conocía. ¿Y por qué dar de más a alguien que yo no conozco? Hermano, ese es el verdadero amor. ¿Por qué sacrificarme yo por alguien que ni siquiera es amigo, familia, conocido? Es más, yo sé que es un enemigo. Pero ese es el verdadero amor de Dios. ¿Tú quieres tener ese amor y amar de esa manera? Aprender a amar al prójimo, aprender a amar a los tuyos, a tu familia y sobre todas las cosas aprender a amar a Dios. Todo comienza con la palabra de Dios en tu vida. Hermano, no hay forma en que tú te conviertas en una persona que ame a la gente, que ama al prójimo de esta manera, si tú no pasas tiempo siendo transformado por el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro le quiere decir a estos hermanos. Pero esta palabra no solamente purifica nuestras almas, nos ayuda a crecer en santificación. Esta palabra no solamente también nos ayuda a aprender a amar con este tipo de amor no fingido, sino que también, mire lo que dice el versículo 23, la primera parte. Esta palabra nos hace nacer de nuevo. Esta palabra de Dios es la que hace que nosotros podamos ser renacidos, como dice ese versículo 23. En otras palabras, esta palabra es la que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Usted quiere una ilustración en la misma Biblia, en el libro de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel, oye Ezequiel, vete a un lugar donde hay un valle, donde lo que hay son huesos secos. ¿Y usted sabe qué son huesos secos? Son personas que ya murieron hace mucho tiempo y los huesos ya lo único que queda, esos huesos secos. Y Dios quiere hacer como una ilustración, porque Ezequiel tendría que predicar la palabra a un pueblo que estaba así, estaba muerto.
Y Dios le dice en varias ocasiones, Ezequiel, ve y predícale la palabra a esta gente, aunque ellos no te van a escuchar. ¿Usted se imagina eso? Que Dios te diga, mira, ve y predica la palabra a fulano. Él no te va a escuchar, pero ve y predica la palabra. Tú y yo rápidamente podemos decir, oye, pero si no me va a escuchar, ¿para qué yo voy a ir a predicar? Pero Dios quiso hacer como una ilustración con Ezequiel. Dios lo llevó hasta el lugar de los valles, el valle de los huesos secos, y comenzó a decirle algo que era una total locura. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza a esos huesos secos. Predícale. Y Ezequiel estaba confundido al principio. Señor, pero que eso está muerto. Y Dios le dijo, no, profetízale, predícale, para que ellos vivan. Y dice el texto que Ezequiel comenzó a entender lo que estaba pasando cuando él vio que esos huesos secos, en ese momento que él estaba viendo ese panorama que Dios le estaba permitiendo ver, comenzaron a resurgir y comenzaron a tener vida. Y de momento de ser un hueso seco, ya perdido, ahora aparece alguien que tiene vida. Entonces, en otras palabras, lo que Dios le quería enseñar a Ezequiel era que aunque algo esté muerto, puede tener vida solo por la palabra de Dios. Mi hermano, tú estabas muerto en algún momento espiritualmente, hasta que escuchaste la palabra de Dios y obedeciste la palabra de Dios, y eso te dio vida. No importa si hoy tú tienes al lado a alguien que está muerto espiritualmente. Si hoy tú conoces a gente que está muerta espiritualmente, que no tienen al Señor, tú puedes tener fe que la palabra de Dios puede hacerlos renacer, puede darle una vida nueva. Mi hermano, no importa cosas en tu vida que tú consideres muertas, la palabra de Dios tiene el poder para darle vida a algo que literalmente estaba muerto. Eso es el poder de esta palabra. Nos purifica, cambia nuestros afectos, nos hace amar con el amor de Dios. Nos da vida nueva, vida real y vida verdadera. Esta es una palabra que transforma. Pero en segundo lugar, vea conmigo los versículos 23 al 25. La segunda parte del verso 23 hasta el verso 25. Esto no solamente es una palabra que transforma. Esta es una palabra que permanece. Miren cómo Pedro comienza ahora a describir algunos atributos de la palabra de Dios. Y Pedro continúa diciendo que nosotros fuimos renacidos. A nosotros se nos dio una vida nueva cuando estábamos muertos. Y esto no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hemos sido renacidos, se nos ha dado vida por medio, mira lo que dice el verso 23, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios no es un remedio que nos ayuda por un poco de tiempo. La palabra de Dios no es este remedio que te da el doctor y te dice, oye Hugo, tómate esta medicina. No sé si te ayuda mucho, te ayudará por un poco de tiempo, pero no te va a sanar. La palabra de Dios no es ese medicamento que el doctor te receta para una cosa, pero cuando te lo tomas tiene consecuencias para 10 cosas. ¿Usted ha escuchado los anuncios? Puede causar la muerte. Yo todavía no entiendo eso. Pero si yo estoy vivo, ¿cómo yo me voy a tomar algo que puede causar la muerte? Y el anuncio, claro, disclaimer, ellos te lo tienen que decir, pero eso choca, esa realidad. Todas las consecuencias, hay unos que dicen, puede causar instinto suicida. Y dice, wow, ¿cómo yo voy a tomar esa medicina? Pero usted sabe, el cuerpo humano es bien complicado. Pero noten esta idea. Estos no son remedios. Lo que Dios nos da para renacer, para darnos una vida nueva, para transformar nuestra vida, para transformar nuestros afectos y que ahora aprendamos a amar como Él ama. Esto no es un remedio temporal. Este remedio, mi hermano, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un remedio que tú lo tienes hoy, lo tienes mañana y lo tienes después de mañana. Es un remedio que no se agota. Es un remedio que no tienes que ir a la farmacia si quieres utilizar la historia a través del medicamento para refill. Es un remedio que usted lo tiene constante, lo tiene disponible. Es suyo, es la palabra de Dios, es un regalo de Dios para usted. Hermano, pero esta es la típica imagen de yo tener la medicina cerca y nunca tomármela. De yo tener lo que me pueda curar y nunca usarlo. De yo tener la máquina de oxígeno al frente cuando me falta el oxígeno y no utilizarla. La palabra de Dios, este remedio único, vivo, que permanece para siempre, que no es pasajero, que no lo tienes un día sí, un día no, lo puedes tener todo el tiempo para que cambie tu vida, tus afectos, para que te transforme.
Lo puedes tener todo el tiempo, está disponible para ti porque es una palabra que permanece. Y miren luego lo que hace Pedro aquí en el versículo 24, utilizando una cita. Versos 24 y 25, él utiliza una cita del libro de Isaías, capítulo 40. Y él dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, qué impresionante es esto. Que el remedio que Dios nos da, el instrumento que Dios nos da para transformarnos, permanece para siempre, nunca se agota. Siempre está disponible para que yo pueda ser transformado por Él. Esa palabra de Dios es eterna. ¿Sabe por qué? Porque viene de un Dios eterno. Fue un Dios eterno el que la habló, el que la dijo. Y esa palabra nunca cambia, esa palabra prevalece y permanece para siempre. Pero note conmigo la imagen, es una ilustración. Toda carne es como hierba. La gloria del hombre, miren lo que dice aquí, todo lo que encierra la gloria del hombre. El hombre en su esplendor, el hombre en su riqueza, el hombre en su poder. Usted toma todo eso. Eso es la gloria del hombre. Es como la flor de la hierba. ¿Y sabes qué pasa? Un día la hierba se seca y un día la flor se cae, la flor se marchita. O sea, en otras palabras, es una gloria que es pasajera. Yo no sé si ustedes vieron algunos medios internacionales estos pasados días. Hubo un multimillonario hindú que hizo una boda que costó $500 millones. Escuche eso. Con lo que costó esa boda, alimentaba, ¿tú sabes cuántos niños? Y uno dice, no, pues es el dinero de él, que haga lo que quiera. Pero piensa, $500 millones en una boda para uno de sus hijos, donde invitó a grandes celebridades, habían grandes celebridades. De hecho, es una boda tipo hindú, no duraba un día, se duró un montón de tiempo. Había muchas fiestas, con los mejores lujos. Toda esa vanidad, toda esa gloria humana, toda esa riqueza, todo ese esplendor, todas esas celebridades, usted mézclalo, usted póngala junto. Y dice al final que todo eso se desvanecerá. Que todo eso ahí se quedará. Los hoteles de lujo, el dinero, las ropas caras, todo eso se quedará allí. Las celebridades que estaban allí posando para los fotógrafos, todo eso se quedará allí. La riqueza se quedará allí. Un día llegará la noticia de que ese hombre murió y se acabó. Y nada se puede llevar de toda su fortuna. Pero lo único que permanece para siempre, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Esa no es temporal. Esa es completa. Esa es eterna. Ese instrumento que Dios le dio para usted ser transformado, mi hermano, es duradero. Esta es la misma idea del Salmo 19 que lo estudiamos hace un tiempo atrás aquí, que nos presenta todos esos atributos de la palabra de Dios. Esa palabra, mi hermano, es para siempre, permanece. No importa cuántos discursos han dicho los hombres. Los discursos, hombres poderosos que se han levantado y han dado un gran discurso. No importa las personas que han grabado esos discursos y esos discursos se queden grabados ahí. Algún día eso se dañará. Aunque hubiera sido el hombre más poderoso del mundo. Y esa palabra la estaremos escuchando más adelante a través de una grabación porque ese hombre morirá. Pero mi hermano, el Dios que nos habló no es un Dios que está en el pasado. No es un Dios que escribió este libro y murió. Es un Dios que está vivo. Es un Dios que cuando usted habla con Él, por medio de su palabra, usted puede esperar su respuesta. Este es el único libro, lo hemos dicho antes, que tú hablas con su autor directamente. Y tú puedes, mientras lees, pedirle a quien lo inspiró, al Espíritu Santo, que te llene la mente, que te enseñe, que te guíe a toda verdad. Pero, hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo eso pasará. Todas las riquezas del mundo, todos los discursos, todas las celebridades, todo lo que hay en el mundo pasará. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego Pedro le dice al final del verso 25, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Esta palabra que permanece para siempre es la palabra que ustedes han recibido y es la palabra que los puede transformar. Es la palabra que puede santificar sus almas, purificarlas. Es la palabra que les puede dar un nuevo afecto, que los puede enseñar a amar verdaderamente. Es la palabra que puede cambiar sus vidas, que le da una nueva vida. Pero miren aquí, vaya conmigo ahí al versículo 1 del capítulo 2. Y llegaremos a nuestro tercer y último punto del sermón de hoy. Recuerden que los capítulos se colocaron como guías para ti y para mí.
Los capítulos no estaban originalmente cuando se escribió la Biblia, son guías para que se nos haga más fácil. Porque si esto no estuviera, usted sabe que yo le tuviera que decir, oye Jorge, saca el rollo de Malaquías. Era un rollo así antes en la Biblia. Y ahí empieza a buscar, trata de encontrar más o menos dónde yo estoy hablando. Y eran rollos largos, papiro, imagínate eso. Pero a alguien se le ocurrió más adelante que esos rollos le podíamos poner en formato de libro y podíamos poner capítulos y versículos para que cuando hubiera un orador hablando sea más fácil para todos seguir. Dice, mira, estamos en el capítulo tal, en el verso tal. Pero originalmente eso no estaba ahí. Así que a veces esos capítulos se pusieron ahí como unas guías generales. Pero aquí lo que estamos viendo, mi hermano, es que todo esto es un argumento que continúa. Así que no lo podemos detener ahí, al final del capítulo 1. Porque esto es un argumento que continúa hasta el verso 3 del capítulo 2. Pedro está diciendo que la palabra de Dios puede cambiar nuestros afectos. Pedro está diciendo que esta palabra es la única que permanece para siempre, que esto no es un remedio temporero, que la tenemos disponible para transformar nuestra vida todo el tiempo. Y luego Pedro en el capítulo 2, verso 1 al 3, termina diciendo que esta es una palabra que trae cambios reales a nuestra vida y nos hace crecer. Ese es nuestro último punto. Esta es una palabra que trae cambios reales a nuestra vida y nos hace crecer. Mis hermanos, esta palabra de Dios no solo cambia nuestros afectos, o sea, nuestro amor, sino que cambia también nuestras acciones. No solamente cambia nuestros sentimientos, cambia nuestras acciones. Miren lo que dice ahí, verso 2, capítulo 2, perdón, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Noten que es la palabra de Dios la que empieza a traer cambios reales a nuestra vida. Es esa palabra que permanece para siempre. Es esa palabra que cambió nuestros afectos, que cambió nuestra vida y que nos dio una vida nueva, la que ahora nos va a ayudar a desechar toda malicia, a desechar todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todo pecado. Hermano, tú estás luchando con un pecado, sea el que sea. Ve a la palabra de Dios. Y ahí la palabra de Dios va a empezar a ser transformado y vas a tener el equipamiento, las herramientas necesarias para poder enfrentar cualquier situación que tú estés enfrentando hoy. Es la palabra de Dios que va a empezar a cambiar tus acciones. Tu corazón y el mío eran malvados por naturaleza. Estaban llenos de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia y de todo pecado. Pero es la palabra de Dios que empieza a purificar mi mente y purificar mi corazón. Es solo a través de la palabra de Dios, mi hermano, que yo me quito poco a poco el ropaje del viejo hombre y me visto del nuevo hombre. Pero no solamente eso. Dice el versículo 2. Mi hermano, si esto es verdad, todo lo que ha dicho Pedro hasta ahora, de que la palabra de Dios cambia nuestros afectos, de que la palabra de Dios nos purifica nuestras almas, de que la palabra de Dios me enseña a amar algo que yo no amaba antes, de que la palabra de Dios me ha hecho renacer, de que esa palabra permanece para siempre y me ayuda en mi crecimiento, me ayuda a quitar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Si esto es verdad, todos tenemos que reaccionar con lo que dice el versículo 2. Hermano, si esta palabra es la fuerza más poderosa del universo, si esta palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas, de transformar naciones, ¿cuál debe ser tu respuesta y cuál debe ser mi respuesta? Mira lo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, si a mí se me dice que esta es la medicina que va a curar todos mis males, que si tú tomas esta medicina todos los días vas a estar bien. Entonces mira esa idea de una medicina física, una cápsula, donde le diga, mira, todos los días vas a tener estamina, fuerza, vas a estar alerta, tu mente va a estar alerta, todos los días vas a estar bien con esta medicina físicamente. Usted hará lo posible para desear eso. Al menos desearlo, desear estar en esa condición. Hermano, aquí se nos ha dicho que la palabra de Dios purifica nuestra alma y hace todos estos efectos. Cambia nuestros afectos, nuestras acciones, nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda a quitar todo ese viejo hombre lleno de malicia y pecado. Todo eso lo hace la palabra de Dios, purificando nuestra vida. Hermano, si eso es real, y lo es, ¿no debemos nosotros salir corriendo a ella con deseo todos los días? Desearla como niño recién nacido. Mi hermano, usted sabe, usted ha tenido hijos, nietos, sobrinos, o ha visto la imagen de un niño cuando desea la leche. Y escuche bien, un niño recién nacido específicamente deseando leche. ¿Por qué un niño recién nacido desea la leche? Más que un lujo, mi hermano, ¿sabe qué? Es su vida.
Es una necesidad. Y el niño grita, el niño clama, el niño llora, el niño hace lo posible porque alguien le dé su leche, porque sin eso él no puede vivir. Él desea con todo su corazón y a veces con todos sus pulmones también. Él desea la leche. Hermano, ¿cuánto más nosotros no desearemos esta palabra de Dios que puede transformar nuestra vida? Que puede cambiar nuestra mente, que puede purificar nuestros corazones y muchas otras cosas más que no hablamos aquí hoy, pero que usted sabe que hace la palabra de Dios, que es una guía, una lámpara para sus pies, que le da sabiduría, que lo guarda del mal. Tantas y tantos beneficios que tiene la palabra de Dios para su vida. ¿Por qué no deseamos la palabra como esos niños recién nacidos? Que ellos saben que la necesitan para vivir. Esa leche espiritual no adulterada. ¿Usted sabe qué significa eso? Es otra manera de decir que la palabra de Dios es pura. Que esa palabra de Dios que se te va a dar a ti y se me va a dar a mí para alimentarme, no tiene adulterio, no está dañada, no está contaminada, no está adulterada. Note lo que dice al final, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, si tú estás estancado en tu vida espiritual, tienes que revisar tu vida de lectura, estudio de la palabra de Dios. Es probable que estés estancado de alguna manera, o te veas o te sientas estancado. Y eso tiene que ir a la par de que no estás creciendo en tu conocimiento de Dios a través de la palabra. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer para salvación. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien. Ese versículo 2 y 3 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Me gusta cómo lo dice esta traducción. Dice al final, pidan a gritos este alimento nutritivo. Pidan a gritos. Pedro le está diciendo, si este alimento va a cambiar su vida, si esta palabra los va a transformar, pidan a gritos. Deseen esta palabra. Ahora que ustedes han probado la bondad del Señor, termina diciendo Pedro en el versículo 3. Ahora que ustedes han gustado, han probado la bondad del Señor. ¿De qué bondad del Señor Pedro está hablando ahí? Ya Pedro dijo en el capítulo 1, todo lo bueno que ha sido Dios con ellos. Cómo Dios les había dado una vida eterna, cómo Dios los había escogido, cómo les había dado una herencia, cómo los estaba guardando del mal. Y tantas cosas más que Dios les había dado en Cristo a ellos. Dios había sido bueno con ellos. Y Pedro les dice, ya ustedes probaron lo bueno que es Dios. Y si ya ustedes probaron lo bueno que es Dios, ¿por qué ustedes no siguen deseando crecer más en Él? ¿Por qué ustedes no siguen deseando crecer más en su palabra? Mi hermano, debemos desear con ansias esta palabra de Dios, recordando que sin ella estamos muertos. Notemos la imagen, sin la leche, el niño simplemente, no es que no puede crecer. No, mi hermano, es que simplemente se muere. El niño necesita esos nutrientes, fue parte del diseño de Dios. Asimismo, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios no es un lujo, no es para tenerla en el carro, en el dash, en la casa guardada. Es para tenerla dentro de tu corazón y de tu mente. Es para estudiarla, es para comérsela literalmente. Es desearla, es anhelar pasar tiempo con la palabra de Dios. Y tú empiezas a ver el fruto en tu vida. Tú empiezas a ver cómo está siendo transformado, cómo está siendo cambiado por esa palabra de Dios. Mi hermano, ante esa palabra nada se puede contener. ¿Te recuerda lo que dice el profeta Isaías? Que cuando la palabra de Dios es enviada, ella siempre cumple aquello para lo cual fue enviada. No hay nada ni nadie que pueda detener la palabra de Dios. Recuerda las imágenes, piensa por unos segundos, ya estamos terminando, pero piensa en todas las imágenes que presenta la misma Biblia. En Jeremías capítulo 23 se presenta la Biblia como un fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Eso dice Jeremías 23, 29. Que la palabra de Dios es como un fuego, un martillo que quebranta la piedra. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, ¿usted ha recordado esa imagen? Esa imagen que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, cortante, penetra, profundiza nuestros corazones hasta lo más profundo. Mi hermano, usted simplemente tiene que ir a la primera página de su Biblia, al primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, para darse cuenta que cuando la voz de Dios aparece, todo es transformado. Que cuando la palabra de Dios aparece en escena y cuando Dios dice algo, todo tiene que cambiar, nada se puede contener. Mi hermano, cuando Dios dijo, hágase la luz no dijo, oye, espera un momento. Mientras Dios hablaba, todo se ejecutaba, nadie se podía detener ante la palabra de Dios. Esa palabra, mi hermano, transforma nuestra vida.
Pregúntate para terminar en esta mañana, ¿deseas tú la palabra de Dios como un niño recién nacido? ¿Desea la leche? Como ese niño que a gritos está pidiendo porque es una necesidad para él, porque él sabe que su vida depende de eso, porque él sabe que su crecimiento depende de eso. ¿Estamos deseando así la palabra de Dios? ¿Estás siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Estás pasando tiempo en ella todos los días? Mi hermano, tus afectos, o sea, tu amor para con Dios, para con tu prójimo, para con tu familia, ¿tú ves que está siendo cambiado? ¿Tus acciones, tu carácter está siendo cambiado? Todo eso va a ocurrir por medio de la palabra de Dios. Hermano, escuche bien, nada va a transformar tu vida como lo hace la palabra de Dios. Nada va a transformar nuestra nación, nuestro país, nuestro pueblo, ni ningún país del mundo como lo hace la palabra de Dios. Esta palabra permanece para siempre. Los reinos, las naciones, los hombres más poderosos del mundo van a caer un día, pero esta palabra de Dios siempre permanecerá. Tú la tienes disponible todos los días. Por gracia de Dios, hay países que todavía no la tienen en su idioma, pero usted ya la tiene disponible. Tiene como 5 versiones en su casa, o más. La tiene en el celular, en la computadora. Cualquier medio usted tiene para leer la palabra de Dios. Hoy nosotros no tenemos excusa, mi hermano, de no pasar tiempo ante esta palabra que puede transformar nuestra vida. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a ser transformados por ella? ¿Deseamos esta palabra con todo nuestro corazón? Pidámosle en esta mañana al Señor que nos ayude a verdaderamente desear esta palabra y a tener esa imagen de ese niño que necesita la leche para sobrevivir y grita y la pide. Que así mismo nosotros, mi hermano, todos los días pidamos, tengamos necesidad. Que sea una necesidad nuestra de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios hoy. Para buscar la sabiduría de Dios ahí en su palabra. Para ser transformado en su palabra. Y eso es algo, mi hermano, no de domingo a domingo. Eso es algo que yo debo hacer todos los días de mi vida. Mientras esa palabra transforma mi vida, transforma mi carácter y me ayuda a vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad de escuchar juntos tu palabra. Oh Señor, gracias te damos porque hoy nos permites escuchar cómo el apóstol Pedro le dice a su iglesia, a estos hermanos que estaban sufriendo, que estaban pasando necesidad. Pero Pedro les recuerda que ellos tenían la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es como la gloria de los hombres que se seca. La palabra de Dios no es como los remedios humanos, los remedios caseros, nuestros medicamentos incluso humanos. Esta palabra es verdadera, esta palabra nos transforma. Esta palabra dura para siempre. Es el mejor antídoto, Señor, para transformar nuestra vida. Perdónanos porque muchas veces no la deseamos como debemos desearla. Hoy te pedimos que nos ayudes a desear tu palabra, así como el niño recién nacido desea la leche, porque él sabe que ahí está su vida. Señor, que deseemos todos los días tu palabra, porque sabemos que ahí está nuestra vida, que ahí está la sabiduría para vivir, para dirigir nuestra vida, nuestra familia, que ahí está, Señor, la vida que necesitamos, el poder que necesitamos para ser transformados, para que nuestros afectos, para que nuestras acciones sean transformados. Todo está ahí en la palabra de Dios. Permite hoy, Señor, que nosotros deseemos tu palabra todos los días y que por medio de ella podamos ver una transformación en nuestra vida. Que podamos ver cambios que se hacen día a día por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos moldee nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Todo sea según lo que has dicho tú, Señor. Gracias te damos por este tesoro tan grande. Gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. Hermano, ¿quiere el Señor ayudarnos a tener un deseo genuino, un deseo real por la palabra de Dios? Y que todos los días nosotros podamos ver esa transformación, esos cambios en nuestra vida. Y ¿sabes qué? La gente que está alrededor nuestro también pueda ver eso. Y cuando te pregunten, oye, te he visto cambiado, he visto que has sido transformado, he visto que ya no haces las cosas iguales, que ya no piensas igual, tú le puedas apuntar a la fuente. Es decir, sí, he sido transformado por la palabra de Dios. He sido cambiado. Y hoy la deseo porque la necesito. Es una necesidad, mi hermano, para vivir. Así que el Señor nos ayude a vivirla de esa forma. Pero es importante que usted sepa hoy, si usted está aquí en esta mañana y no conoce al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios le ha dado la oportunidad a usted de escuchar su palabra. De escuchar que usted y yo estamos perdidos en nuestro pecado y que solamente hay una forma de poder ser salvos a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Él lo hizo como un regalo. Y hoy usted puede poner su fe en Jesús. Hoy usted puede, desde ahí donde usted está, usted puede orar. Pedirle al Señor perdón por sus pecados
y pedirle a Dios que cambie su vida, que venga a su vida, a su alma, y que desde hoy usted se pueda convertir en un hijo de Él, en una hija de Él, y pueda empezar a ser transformado. ¿Y sabes qué? Tu vida va a empezar a ser transformada. Vas a empezar a amar con ese amor de Dios. Vas a empezar a vivir como Dios quiere que tú vivas. Hermanos, Dios es el que nos creó. Él es el diseñador. Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que es mejor para nuestra familia. A veces tú y yo queremos ser sabios en nuestra propia opinión y creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros mismos, pero no es real. Lo que es mejor para ti es lo que Dios diseñó para ti. Siempre el plan de Dios es mejor, mi hermano. Aunque se va complicado, que se va difícil, siempre el plan de Dios es mejor. ¿Y cómo usted conoce el plan de Dios para su vida? Está aquí, en la palabra del Señor. Así que yo le invito a que usted venga a Cristo, pero también le invito a la iglesia, que todos los días usted desee esa palabra de Dios. Póngase a pensar todo el cambio, toda la transformación que la palabra de Dios ha hecho en su vida y puede seguir haciendo en su vida, en su familia, en nuestra iglesia. Así que el Señor nos ayude a ser transformados todos los días por medio de su palabra. Yo le invito, mi hermano, otro libro para la lectura. Yo espero que usted tenga los 65 libros que hemos recomendado hasta este momento en el año. Pero este libro, El poder de la palabra para transformar una nación, es muy bueno. Yo le invito, si usted puede adquirirlo más adelante, le va a ayudar mucho a entender cómo la palabra de Dios verdaderamente cambia personas, cambia naciones. Él hace un análisis muy bueno sobre cómo la palabra de Dios desde el libro de Hechos fue cambiando las cosas. Fue cambiando personas, fue cambiando naciones enteras. Luego le hace un análisis histórico de cómo cada vez que se predica la palabra, incluso la cultura y la nación cambia y hay grandes avivamientos cuando se predica firmemente la palabra de Dios. De hecho, hablando del libro, mi hermano, no se olvide, el libro de la clase de los miércoles ya está aquí. Yo de aquí lo puedo ver, está allá en la oficina, está en la mesa. Así que si usted mandó a pedir ese libro, acérquese hoy a hermana María para que ya usted pueda tener el libro, pueda comenzar a hojearlo, a leerlo. El próximo miércoles terminamos esa introducción que estuvimos dando sobre este material del concepto de la familia y el diseño de Dios para la familia. Y luego entonces, si Dios permite, ya el miércoles de arriba comenzaremos